Hola, tengo muy pocas ganas de grabar, sobre todo porque es domingo. Es domingo a las 2 de la tarde. Espera que coloco la cámara. Ahí está. Pero bueno, no queda otra, que tenemos que llegar a la selectividad y hay que haber cubierto todo el temario. Así que venga, bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicar, no me acuerdo ya ni lo que voy a explicaros. Voy a explicaros la distancia entre dos planos, ¿vale? No lo he ni escrito en la pantalla. Ahí está. Y a ver, lo primero que tenemos que entender es que esta distancia solo tiene sentido si los planos son paralelos. Si los planos no son paralelos, la distancia entre los planos es cero porque se estarán tocando, ¿vale? De manera que nos vamos a imaginar desde ya dos planos paralelos y vamos a intentar pensar cómo calcular la distancia entre esos dos planos, ¿vale? Venga, dejo esa nota por aquí en algún lado. Repito por aquí que solo tiene sentido si los planos son paralelos. Porque si no lo son, la distancia es cero. Eso es. Vale, pues esta distancia entre dos planos la podemos obtener de dos maneras principalmente. La primera de ellas no es la que voy a desarrollar, pero sí voy a dejar el comentario hecho. Y es que, vamos a ver, si tú de un plano conoces un punto cualquiera, puedes hallar la distancia de ese punto al otro plano. Y eso será la distancia entre dos planos. Bueno, eso no voy a desarrollar, es una opción. Repito por aquí que si conocemos un punto de uno de los planos, podemos simplemente calcular la distancia de ese punto al otro plano. Venga, vamos a representarlo, que tampoco me cuesta nada. A ver. ¿Veis? Os acabo de plantar ahí dos planos paralelos y además, como me suele gustar haceroslo, ¿verdad? Los he pintado paralelos al suelo, sencillamente porque nuestra vista suele ser más sencilla así. Un plano pi1, el plano azul, y un plano pi2, el plano verde. Vale, y la distancia que quiero calcular, vamos a representarla por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner aquí un puntillo en el plano verde. Mira, más que un punto, lo que voy a hacer yo creo, por ayudarnos un pelín, voy a hacer estos trazados. Nada, me he arrepentido, voy a poner dos puntos, que queda mejor. Ahí los tengo. Y la distancia que quiero obtener es la de estos dos puntos. Eso es. Por darle un poquito más de profundidad al dibujo, vamos a quitarle por aquí para que se vea que esta parte está detrás. Ahí está, ¿lo veis? He dejado con línea discontinua la parte que queda por detrás. A ver, recoloco por aquí. Ahí seguimos. Bueno, y decía, estaremos de acuerdo en que acabo de representar la distancia entre los dos planos, ¿verdad? Esto es la distancia desde el plano pi1 al pi2, o viceversa. Eso es. Vale, pues lo primero que os acabo de decir es que, jolín, si tú conoces un punto en cualquiera de los dos planos, por ejemplo, imagínate que conoces que tienes bien pillado el punto de abajo, ¿vale? Ese punto, este de aquí. Imagínate que lo conoces, que se llama punto P, ¿vale? Jolín, pues la distancia entre los dos planos es lo mismo que la distancia desde el punto P al plano de arriba. ¿Y por qué te digo esto? Porque acabas de ver un vídeo donde te he explicado cómo se calcula la distancia de un punto a un plano, ¿vale? Pues podríamos aplicar esa fórmula y apañado. Vale, pues os lo voy a poner por aquí, que la distancia entre el plano pi1 y el plano pi2 perfectamente la podríamos calcular como la distancia desde el punto P hasta el plano pi1. Por supuesto, si el punto lo tienes en pi1, pues entonces es la distancia desde ese punto al plano pi2, ¿vale? Y repito que esto no tendría sentido decirlo de no ser porque acabamos de ver un vídeo, insisto, justo un poquito antes, donde os he explicado la distancia de un punto a un plano. Así que es directamente aplicar esa fórmula y fuera. Bueno, pero ¿y si no conoces ningún punto de ninguno de los dos planos? Ojo, que por supuesto podríamos obtener alguno. Pero ¿y si no te apetece? Porque tienes ese plano en forma de ecuación general y por lo tanto no quieres gastar rato en buscar un punto que pertenece al plano. Pues tenemos una manera alternativa que te voy a deducir, pero que al final, como otras muchas veces estamos viendo, acaba siendo simplemente una fórmula que podéis aplicar en selectividad, ¿vale? Entonces me voy a volver a repetir este dibujo y sobre ese dibujo vamos a razonar un poquillo. A ver. Vale, ahí estoy otra vez, mismo dibujo, planos pi1 y pi2, quiero calcular la distancia entre pi1 y pi2 y os planteo lo siguiente. Vale, ¿y si me fijo otro punto de referencia? Y ojo, cuando digo otro punto de referencia, otro punto externo que no pertenezca a estos dos planos, ese punto lo voy a fijar como el origen. Bueno, no necesariamente tiene que no pertenecer a los dos planos, más bien es un punto cualquiera. Me da igual que no pertenezca a esos dos planos. Y por ejemplo, voy a marcar como punto, y ya veréis por qué, porque es muy sencillo trabajar con él, voy a marcar el origen de coordenadas, el punto 000. Por supuesto, en este dibujo me voy a inventar dónde está ese punto. Vale, pues imaginaos que el origen de coordenadas, por ejemplo, está aquí. Vale, repito, esto es el origen de coordenadas, el punto o de origen, que tiene como coordenadas 0, 0, 0, ¿vale? Bueno, pues os pido que calculéis la distancia orientada desde este punto de origen, de este punto de origen de coordenadas, a cada uno de los dos planos y pensemos un segundo la jugada. Mira, venga, la primera que voy a representar es la distancia desde el origen hasta pi2. Vale, ahí la tengo. Repito, esto es la distancia desde el punto origen hasta el plano pi2. Vale.
Y ahora voy a representar la distancia desde el punto origen hasta el plano pi1. Y eso me lo voy a sacar un pelín de contexto por aquí por la derecha para no molestar demasiado. Por aquí por la izquierda, perdón. Mira. Mira, lo veis, lo que he hecho es sacarme por ahí de contexto esas horizontales y así yo puedo marcar aquí sin molestar. Ahí os marco la distancia entre entre el origen y el plano pi1. Repito, la distancia. Vamos a ver. Desde el origen, que es el punto O gorda, hasta el plano pi1. Eso es. Estas distancias son muy fáciles de obtener, son distancias de un punto a un plano, por encima es que es un punto muy especial, que es el 000. O sea, esto hace que la fórmula quede muy cortita, ahora lo vais a ver, ¿vale? Pero es que además, fijaos una cosa, por Dios, ahora mirad el dibujo. La distancia que tú querías obtener era esta, que es la distancia entre los dos planos. Y yo sé que es muy fácil obtener la distancia de un plano al origen y la distancia del otro plano al origen. Insisto, podría ser el origen o cualquier punto, pero al origen es especialmente fácil. Vale, aquí es igual la flecha amarilla. Pues la flecha amarilla, si os fijáis, es la diferencia entre las otras dos distancias. ¿Lo veis? Y ojo, en esa diferencia, cuidado. Porque, a ver, tal y como lo estamos colocando, claro, se ve claramente que sería en este dibujo la distancia del origen a pi1 menos la distancia del origen a pi2, ¿verdad? Eso saldría la flecha amarilla. Lo que es lo mismo, que esta flecha más esta te da esta, ¿verdad? En longitud. Pero repito, es porque esto os lo he colocado de una manera especial, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer simplemente es hacer esa diferencia de distancias, pero en valor absoluto, para que no dependa de quién está a más distancia que quién, ¿vale? Y ese resultado al final sea veraz. Bien, entonces repito, voy a hacer la diferencia entre una flecha y la otra en valor absoluto, simplemente porque dependerá qué plano está más alejado del origen, esa diferencia puede dar positiva o negativa. Y a mí lo único que me interesa es en valor absoluto la diferencia de medidas de esas flechas rosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a escribirlo. Ya, la explicación ya la tenéis, pero vamos a escribirlo y vamos a llegar a una fórmula hiper cortita. Mirad, os voy a poner la ecuación del plano pi1. Imaginaos que es A1 por X más B1 por Y más C1 por Z más D1 igual a 0. Y por aquí la ecuación del plano pi2, que es A2 por X más B2 por Y más C2 por Z más D2 igual a 0. Además, os voy a recordar por ahí por la derecha que si tuviéramos un punto de coordenadas x0, y0, z0, y si tuviéramos un plano pi con ecuación general ax más by más cz más d igual a 0, quería recordaros que hay una fórmula para la distancia de un punto la distancia de un punto al plano, ¿verdad? Al punto lo voy a llamar p para generalizar. Vale, pues decía, la distancia del punto P al plano pi, esto, venga, lo tenemos que recordar, ¿verdad? Es en el denominador la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto es simplemente el módulo del vector normal al plano. Por si no lo recordáis, el vector normal al plano es un vector formado por las componentes precisamente a, b y c. Ahí lo tenéis, ¿vale? Muy bien, y en el numerador poníamos, vamos a ver, a por x0 más b por y0 más c por z0 más d. En realidad la distancia que estoy poniendo es la distancia orientada, ¿vale? Es importante que usemos la distancia orientada para que de verdad la diferencia entre estas flechas en valor absoluto nos dé esa distancia. He explicado lo que es la distancia orientada justo en un vídeo anterior. Pero básicamente es una distancia que te sale positiva o negativa en función de a qué lado del plano estás, ¿vale? Entonces voy a conservar esa información de a qué lado del plano estamos para calcular bien la distancia amarilla. Bueno, y como digo, esto simplemente es un breve recordatorio de cómo se calculaba la distancia de un punto a un plano, que de paso, por cierto, hasta aprovecho para recordarlo de cara a lo que habíamos dicho antes, ¿vale? O sea, antes también habíamos dicho que la distancia entre los dos planos se podía calcular como la distancia de cierto punto a uno cualquiera de los planos, ¿no? También os recuerdo que esta fórmula tiene que ver con la proyección ortogonal de un vector sobre otro, y esa proyección ortogonal tiene que ver con un producto escalar, que es lo que estáis viendo en este numerador. Pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Simplemente recordaos que hay una fórmula que hay que saberse, que es la distancia de un punto a un plano, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que estábamos, vale, si yo tengo el plano pi1 y el plano pi2, vale, ¿cómo calculo la distancia de cada uno de esos planos al origen? Es decir, la distancia del origen al plano pi1. Pues si echamos cuentas, y repito, distancia orientada, o sea, no le voy a hacer valor absoluto todavía, ¿vale? Pues es coger esta fórmula, pero donde el punto x0, y0, z0 es el 0, 0, 0, ¿vale? Entonces, pongo por aquí. Por supuesto, ahora en el plano pi1 y en el plano pi2, los vectores normales a los planos serán a1, b1, c1, a2, b2, c2, respectivamente, ¿vale?
Bueno, pues la distancia del origen al plano pi1 será en el denominador a1 al cuadrado más b1 al cuadrado más c1 al cuadrado. Y ahora, ojo a la jugada del numerador, que insisto, las coordenadas del punto son 0, 0, 0. Entonces sería a1 por 0 más b1 por 0 más c1 por 0 más d1. Maravilla. ¿Qué nos queda? Se nos va absolutamente todo, ¿verdad? Repito, se nos va A1, B1, C1, porque queda multiplicado por 0, pero lo voy a tachar bien. Repito, A1 por 0, B1 por 0, C1 por 0. Solo nos queda D1 partido por la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado. Perfecto. Venga, lo voy a encajar aquí. Repito, nos queda una fórmula súper sencilla, que es D1 partido por la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado. Ahí está. Vale, y os pido que hagamos exactamente lo mismo con la distancia del origen al otro plano pi2, ¿vale? Repito, la distancia del origen al otro plano que es pi2. Vamos a ver. Venga, en el numerador tendremos a2 por 0 más b2 por 0 más c2 por 0 más d2. Insisto, estoy aplicando esa fórmula, pero para un plano pi1 y pi2 respecto al origen, ¿vale? Partido por la raíz cuadrada de, pues, a2 al cuadrado más b2 al cuadrado más c2 al cuadrado. Obviamente otra vez se nos ha ido esto con esto con esto y nos queda d2. A ver por aquí, repito, nos queda d2 partido por la raíz cuadrada de a2 al cuadrado más b2 al cuadrado más c2 al cuadrado. Vale, pues ahora os pido simplemente que hagamos esa diferencia de distancias que os he dicho, la diferencia de distancias orientadas, y eso sí, en valor absoluto, para curarme en salud de que pueda dar negativa esa distancia. Porque claro, si yo resto la corta menos la larga, iba a dar negativo. Bueno, yo quiero la distancia en bruto, ¿vale? De manera que me bajo por aquí y obtenemos la fórmula. Mirad qué maravilla. Fijaos, ¿eh? Digo que la distancia entre el plano pi1 y el plano pi2, vale, va a ser igual al valor absoluto de la diferencia, vamos a ver, de la distancia del origen al plano pi1, decía, menos la distancia del origen al plano pi2. Vale, y vamos a escribir esa fórmula porque os vais a dar cuenta de que queda mucho más corto de lo que parece. Mirad, si yo hago el valor absoluto y resto esas fracciones que acabábamos de obtener, mirad, esta era la distancia de pi1 a... perdón, del origen a pi1. ¿Vale? Muy bien, y ahora resto la distancia del origen a pi2. Ojo que queda una última sorpresa por dar, ¿eh? Una última generalización. La verdad es que la podía haber hecho al principio, pero bueno, ahí está. Muy bien. Pero es que además daos cuenta de una cosa. Aquí podéis decir, jo, pues Álvaro, no queda tan corta la fórmula, ¿no? Bueno, ya no queda tan corta, pero espérate un segundo. ¿Qué has dicho al principio respecto a los planos? Los estás viendo en el dibujo. Que solo tiene sentido esto si los planos son paralelos. Vale, una cosita. Si los planos son paralelos, ¿qué tienen de especial entre ellos? ¿Qué cosa puedo ver así a ojo? Repito, si los planos son paralelos, ¿qué pasa con estos números que voy a estar marcando? Fijaos, este número con respecto a este número con respecto a este número con respecto a este. Si los planos son paralelos, ¿qué pasa con esos números? Que son iguales. Los planos paralelos solo pueden diferir en el otro numerillo en discordia, en este. Repito, en planos paralelos es verdad que este número será diferente de este. Es verdad, precisamente, repito, ahí está el hecho de, o sea, la dirección de los planos viene dado por el vector normal, y luego esto es una componente independiente que tiene que ver, ahora lo veis, con la distancia entre los planos, ¿vale? Entonces, ojo, porque si me vengo a la fórmula, resulta que este número es igual que este, resulta que este número es igual que este, y resulta que este número es igual que este. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no en vez de A1, A2, B1, B2, C1, C2, no decimos, oye, que son paralelos? Serán un número A, un número B y un número C. Repito, lo pongo por aquí. Si de verdad son planos paralelos, ¿vale? Insisto por aquí, pi1 es paralelo a pi2, de manera que, Olín, pues se tiene que cumplir que el número A1 sea igual al número A2, y esto lo voy a llamar A, por poner un nombre. Luego el número B1 será igual al número B2, y esto por ponerle un nombre lo voy a llamar B. Y el número C1 será igual a C2, y esto otra vez por poner un nombre lo voy a llamar C.
¿vale? Me vengo por aquí y lo aplicamos a la fórmula de arriba. ¿Y qué pasa? Entonces ya tengo dos fracciones restándose con el mismo denominador, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿verdad? Vale, pues al final eso nos queda una sola fracción en el denominador. Por cierto, es la raíz cuadrada positiva porque es el módulo de un vector, no hace falta que le pongas el valor absoluto. Esto es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado directamente. Y en el numerador lo único que nos queda es el valor absoluto de d1 menos d2. Esto sí que es maravilloso. O sea, resulta que al final la distancia entre dos planos viene simplemente dada por la diferencia entre sus componentes independientes, sus términos independientes de la ecuación general, en valor absoluto, para evitar que te equivoques restando cuál menos cuál, ¿vale? Dividido entre el módulo del vector normal de ambos, que tienen seguro el vector normal igual, porque, repito la jugada, son seguro planos paralelos. Pues aquí tenéis el formulote y el final de la explicación. Ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es un ejemplillo así muy fácil, ¿vale? Un momento por aquí. Ahí está el formulote. Otra fórmula más que nos tenemos que aprender. En fin. Ya sabéis, yo soy muy anti fórmulas de memoria, pero es verdad que, joder, estás muy agradecida otra vez, ¿verdad? Porque es que es inmediata. O sea, si te acuerdas... A ver, tampoco te pido que te la aprendas de memorísima si eres muy jodido con las fórmulas. Pero es verdad que la idea sí la debes tener. Y al final, el partir de la idea de la distancia esta fácil de un punto a un plano, esta sí que te obliga a aprendértela como poco, ¿vale? Porque todas las deducciones de después las estamos haciendo a partir de ahí. Muy bien, pues aquí tienes, repito, la distancia entre dos planos y nos vamos a un ejemplillo. Voy a ir poniendo esto en una nube, como siempre. Por aquí. Ahí está. Venga, pues nos vamos a un ejemplo. A ver. Nada, os doy muy directo al grano, ¿vale? Digo, calcula la distancia entre pi1 y pi2, que os voy a dar yo ahora. Venga, repito, ejemplo, calcular la distancia entre los planos. A ver, pi1 igual a... Perdón, pi1 definido como 2x menos y menos 2z más 5 igual a 0. Ese es el plano pi1 y el plano pi2, vamos a ver, que es 4x menos 2y menos 4z más 15 igual a 0. Claro, y veis estas ecuaciones de los planos y me decís, Álvaro, una cosa, que me acababas de decir, pedazo de cabrón, que este número tenía que ser igual a este, que este número tenía que ser igual a este, y que este número, seguramente según lo voy coloreando ya os vais dando cuenta de lo que pasa, ¿no? Y que ese número tenía que ser igual a ese. ¿Qué está pachando? Pues bueno, estos dos planos son paralelos, pero claro, es que de momento los números que os estoy marcando no son iguales, son proporcionales. En realidad, planos paralelos tienen esos valores proporcionales, pero es que no me cuesta nada convertirlos en iguales. Es decir, yo perfectamente os puedo poner el plano pi1, lo voy a repetir igual, ¿vale? Como 2x menos y menos 2z más 5 igual a 0, ¿vale? Donde obviamente aquí tenéis la A, la B, la C y la D. Repito, esto es la A, la B, la C y la D. Bien, y puedo coger el plano pi2 y forzar que sus componentes, que los términos de la ecuación general sean iguales a los de pi1, simplemente dividiendo entre 2, ¿verdad? Si yo divido esto entre 2, da 2. Esto da menos 1 y esto da menos 2, que son justo las componentes que ya teníamos. Vale, pues voy a hacer esa división entre 2. Repito, cojo todo esto y lo divido entre 2. De manera que nos queda, ahora sí, perdón, nos queda 2x menos y menos 2z, y ahora cuidado, había un 15, pues más 15 medios igual a 0. Y ahora sí que tenemos los valores iguales, ¿lo veis? Tenemos por aquí este menos 2, tenemos por aquí este menos 1 y tenemos por aquí este 2, por aquí adelante. ¿Lo veis? De manera que por fin, ¿qué son los números que voy a estar marcando en rojo? Esto es el número D1, vamos a ponerlo un poquito más oscuro. Repito, este número, ahí está, es el número D1 y este numerillo es el número D2. Estos son los que, estos son los que voy a tener que restar. Eso es. O podemos aplicar ya directamente la fórmula. Mirad. O si queréis, os pongo por aquí quiénes son la A, la B y la C. Os recuerdo, son simplemente ese coeficiente, S-1 y S-2. Eso es. Y ya ahora sí puedo aplicar la fórmula directamente. Mirad. Digo que la distancia desde el plano pi1 al plano pi2, de momento la voy a escribir tal cual, ¿vale? Es la fracción, por aquí pongo el valor absoluto de D1 menos D2. Vale, y por aquí la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y ahora ya sustituimos
Venga, en el numerador tenemos el valor absoluto de 5 menos 15 medios. 5 menos 15 medios. ¿Veis? Aquí se hace patente porque necesito un valor absoluto. Si hago 5 menos 15 medios, esto es lo mismo que 10 medios menos 15 medios, sale menos 5 medios esa distancia. No puedes decir que una distancia negativa, salvo que me digas que estás haciendo una distancia orientada o algo así. Pero en este caso yo te estoy dando la fórmula de la distancia entre dos planos. Fin, ¿vale? La distancia absoluta entre dos planos. Pues bien, como podía dar negativa esa resta, por eso lo hacemos el valor absoluto para dejarnos de leches, ¿vale? Y ahora, en el denominador hemos dicho la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes, 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Vale, entonces repito por ahí. En el numerador hemos dicho que nos daba menos 5 medios, pero como estamos en valor absoluto, eso da 5 medios. Y en el denominador nos queda la raíz de 4 y 4, 8 y 1, 9, la raíz de 9 que es 3. ¿Eso es? Bueno, pues echadme la cuenta y por favor, echadme bien la cuenta. Esto es que siempre os quiero machacar aquí. Cuando tienes una fracción dividida entre un número 3, ¿vale? Entre un número cualquiera, ese número no pasa al numerador. Cuidado, cuando tienes una fracción dividida entre algo, lo que tienes que hacer es que al numerador que tenías arriba, aparte de dividirlo entre 2, también lo divides entre 3. Es decir, esto queda 5 entre 2 por 3. Esto queda 5 sextos. Repito, esto queda 5 sextos. Por supuesto, estoy calculando una distancia, o sea que lo dejo en unidades de distancia o us. Ahí lo tienes. Pues lo veis, ¿no? Ejemplo muy sencillo. Y con esto doy por terminada la explicación de la distancia entre dos planos. Lo siguiente que os tengo que explicar es... A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí, por aquí, por aquí. La distancia entre una recta y un plano. Pero eso me lo dejo para otro vídeo, ¿vale? A ver, ha quedado chulo este, ¿no? Muy bien. Así unos apuntes bien cuadrados. Como... Esto me da una paz mental del narices. Ahí lo tienes. Fenomenal. Pues venga, ánimo y a por el siguiente, que yo me lo voy a grabar en cuanto le dé al pause. Chao, hasta luego.